En primera instancia quiero agradecerle al magistrado Zamorano y a Rubén Elías que en un foro de derecho procesal le hayan dado cabida al arbitraje. En esta ocasión, y les agradezco a ustedes, el público, que me estén acompañando ya en horas de almuerzo. El fideicomiso, como ustedes saben mejor que yo, ha ido tomando auge y relevancia en nuestro medio, fundamentalmente como una alternativa a los métodos tradicionales de ejecución de garantías para los financiamientos, sin perjuicio de que la figura se utiliza para otra pluralidad de objetos. Ustedes saben mejor que yo que el fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona le traspasa a alguien la plena propiedad de un bien o de unos derechos para efectos de que esa persona fiduciario disponga de esos bienes de conformidad con las estipulaciones establecidas en ese contrato. Como ya Silvia nos adelantó, en el tiempo los medios alternativos de solución de controversias han ido tomando relevancia y el arbitraje, en el caso concreto de Panamá, no ha sido la excepción. Entonces, la pregunta es, dentro de ese avance que ha habido en nuestro medio, en el que el arbitraje ha ido tomando auge, ¿cómo nace la jurisdicción arbitral en la que se enmarca el fideicomiso y sobre todo como medio para la solución de las controversias que derivan de las relaciones contractuales fiduciarias? Hay un antes y un después. Antes de las reformas constitucionales del año 2004, la Constitución Nacional en ese entonces, en el artículo 200, establecía cómo estaba conformada la Administración de Justicia y decía que el órgano judicial estaba constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la ley estableciera. En consecuencia, la jurisdicción tradicionalmente conocida, según la definía el Código Judicial, era la facultad o es la facultad de administrar justicia a secas. Es decir, que la facultad de dictar derecho la tenía la jurisdicción civil ordinaria. Dentro de ese contexto, el Código Judicial contemplaba las normas que regulaban el procedimiento arbitral como parte de ese cuerpo codificado. En el año 99 se adopta el Decreto Ley número 5 que introduce en nuestro medio un cuerpo normativo que por primera vez se adentra a regular de manera sistemática el arbitraje, además de la conciliación y la mediación. Esas normas, ese Decreto Ley 5 derogó las normas que establecía el Código Judicial en materia de procedimiento arbitral. ¿Dónde viene el después? Con ocasión a las reformas de la Constitución del año 2004, se introduce en nuestra Constitución una reforma fundamental al sistema de administración de justicia, en concreto a la administración de justicia, al capítulo relacionado con la administración de justicia. Y se introduce en el antiguo artículo 200, que pasa a ser el artículo 202 por la cambio de numeración, lo que yo resalto, y es que la administración de justicia también puede ser ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determina la ley, e introduce un principio mundialmente reconocido en la justicia arbitral, que es que los tribunales arbitrales podrán conocer y decidir sobre su propia competencia. Dentro de ese contexto, se crea a nivel constitucional la jurisdicción arbitral en un plano de igualdad con la jurisdicción ordinaria, como instancia para la administración de justicia. El legislador ha querido delegar la justicia privada como coadyuvante a la administración de justicia como parte
como parte de la administración de justicia. Dentro de ese contexto, en el año 2013 se dicta la Ley 131, que introduce un nuevo cuerpo normativo solo para el tema arbitral. El Decreto Ley 5 prevalece, se mantiene, sigue en aplicación sus normas para lo que guarda relación con la conciliación y la mediación. Pero en el área del arbitraje, la Ley 131 adopta un cuerpo normativo muy moderno, muy avanzada, siguiendo la ley modelo UNCITRAL de las Naciones Unidas, pero desarrollado dentro de este nuevo marco constitucional que catapulta a otra dimensión, como vamos a ver brevemente, el sistema arbitral. La Corte Suprema de Justicia, en reiterados fallos y de manera sistemática, le ha dado ese espaldarazo a la jurisdicción arbitral, al proceso arbitral, en fallos que han sido muy importantes y muy determinantes. Por ejemplo, en el año 2005, casi un año después de haberse modificado la Constitución e introducido esa reforma en la Administración de Justicia, reconoce de manera expresa que la jurisdicción arbitral es un medio para administrar justicia y que las decisiones que dictan los tribunales arbitrales tienen fuerza coercitiva. En el año 2009 se pronuncia nuevamente y establece que los árbitros tienen a su cargo o ejercen dentro de sus atribuciones la facultad de administrar justicia y que sus pronunciamientos, valga la redundancia, producen efectos de cosa juzgada que son susceptibles de ser ejecutados ante los tribunales de justicia como cualquier sentencia judicial. En el año 2011 se emite otra sentencia importante en la que la Corte establece que la jurisdicción arbitral es un medio para administrar justicia. 2 años después, 3 años después, en el 2014 se dicta otra sentencia, en su gran mayoría de la Sala Cuarta, que establece que la jurisdicción civil no tiene injerencia dentro de la jurisdicción arbitral en lo que guarda relación con los pronunciamientos, los laudos que dictan los tribunales arbitrales y reconoce a la jurisdicción arbitral como una jurisdicción especializada, ojo, separada y excluyente de la jurisdicción civil. La cláusula arbitral no es más que el pacto que convienen las partes para delegar la administración de justicia de manera privada, abstrayéndolo a la jurisdicción ordinaria para la solución de sus conflictos. Las partes en conflicto son dueñas de su destino y son ellas quienes deciden de manera voluntaria y expresa su decisión de resolver las controversias mediante el proceso arbitral. Eso da como resultado, y así lo reconoce la ley de arbitraje, la ley 131, que la cláusula arbitral produce 2 efectos importantísimos. Uno, el sustantivo, que en esencia dice: las partes nos sometemos a la voluntad del árbitro para la solución de nuestra controversia, porque esa ha sido nuestra voluntad. Y eso da como resultado que la cláusula arbitral produzca un efecto procesal, que no es más que la declinación de la competencia por parte del tribunal judicial a favor del tribunal arbitral. Y ojo, eso produce la inmediata remisión del expediente al tribunal arbitral. Los tribunales ordinarios, en consecuencia, por disposición legal, insisto, con base en este nuevo marco constitucional, debe inhibirse del conocimiento de la causa y debe rechazar de plano, sin ningún miramiento y sin más trámite, la causa y remitirla de manera inmediata a la jurisdicción
arbitral. Eso está consignado en el artículo 17 de la ley. Dentro de ese contexto, la Corte en el año 2015 volvió a reiterar que el arbitraje y sobre todo la jurisdicción arbitral es una jurisdicción especial y autónoma que tiene un cuerpo legal propio que la hace independiente, razón por la cual reitera la Corte en ese fallo que los tribunales ordinarios deben remitir sin mayor reparo, de manera diligente y expedita, el expediente que contiene la controversia a la jurisdicción arbitral. En el año 2015 se presentó una advertencia de inconstitucional respecto de la aplicación del artículo 17 que contempla, repito, el efecto procesal de la cláusula arbitral, que podía dar como consecuencia la colusión de competencias de un tribunal de la jurisdicción ordinaria con un tribunal arbitral. Resulta que se había presentado una demanda ante un juzgado de circuito para resolver una controversia de una relación contractual en la cual tenía inserta una cláusula arbitral como medio para la solución de controversias. Entonces, la parte demandada interpuso una excepción de competencia ante el juez de circuito, advirtiendo que como había una cláusula arbitral en el contrato, la controversia debía ser resuelta en la instancia arbitral. El demandante interpuso la advertencia de inconstitucionalidad diciendo que así como el tribunal arbitral tenía competencia o capacidad para decidir sobre su propia competencia, el juez de la jurisdicción ordinaria también tenía igual capacidad para decidir si tenía competencia para resolver esa controversia. Afortunadamente la Corte, precisamente aplicando el artículo 202 de la Constitución Nacional, dijo no, señor juez, la Constitución es clara al establecer que quien es competente para decidir sobre la competencia, es decir, si tiene la capacidad para resolver la controversia en la cual, que deriva de una relación contractual que tiene una cláusula arbitral, es por Constitución el tribunal arbitral y no el juez de circuito. Esta sentencia es importantísima porque resolvió una controversia importante que de haberse resuelto de otra forma hubiera generado colusión con las normas que regulan el arbitraje y que hubieran echado por tierra la razón de ser por la cual se elevó a rango constitucional la instancia arbitral y se reconoció la jurisdicción arbitral y además la autonomía de esta respecto de la jurisdicción ordinaria. ¿Qué efectos tiene esta autonomía, independencia de la jurisdicción arbitral que está recogida en la propia Ley 131 que, repito, regula el arbitraje en Panamá? Por cierto, arbitraje monista, que quiere decir que hay un solo cuerpo normativo que regula el arbitraje nacional o doméstico y el arbitraje internacional. En otros países hay dos legislaciones separadas. En el caso de Panamá no es así. Entonces, ¿cuáles son estos efectos? En primera instancia, como dije, con base en la Constitución, el tribunal arbitral decide su propia competencia. Cuando a nosotros los árbitros nos presentan la demanda, contestación de la demanda, lo primero que tenemos que ver es si la causa que se nos está presentando reúne el perfil que establece la ley, que en esencia es la arbitrabilidad. Todas aquellas materias que sean de libre disposición, que no estén reguladas por un orden superior, son arbitrables, pero eso lo decidimos nosotros cuando se nos somete la controversia a nuestra consideración. La ley establece, en virtud de todo lo que les comenté en su artículo 20, que los árbitros no somos funcionarios públicos, así como tampoco
establece la ley, los funcionarios de las entidades administradoras de arbitraje, que son entidades que coadyuvan al desarrollo del proceso en la medida en que las partes así pidan ese auxilio. La norma también establece que no se aplican incidentes respecto de las actuaciones judiciales, y que ha dado como resultado ese reconocimiento de que el árbitro no es un funcionario público, que no admiten amparos de garantías constitucionales las actuaciones de los tribunales arbitrales. Y así lo reconoció afortunadamente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en una sentencia del 30 de septiembre del 2015. Ese poder soberano que le da la Constitución y que permea a través de la Ley 131 de arbitraje a los tribunales arbitrales, ¿en qué se traduce en materia procedimental? Bueno, que el tribunal arbitral interpreta la ley, que el tribunal arbitral llena los vacíos que establezca la ley, que establezca el procedimiento que hayan podido convenir las partes para el desarrollo del proceso, y ojo, no se aplica el Código Judicial de manera supletoria. Para los procesalistas que incursionan en la instancia arbitral, es un pecado característico de ellos llenar toda la instancia, todo el proceso con argumentaciones derivadas del Código Judicial. En Panamá, en el proceso arbitral, eso no tiene cabida de aplicación, lo establece el artículo 46. En medidas cautelares, el tribunal arbitral decide la admisibilidad, la forma de las prácticas, el rechazo o no, la valoración de las pruebas. Y algo muy importante, que decide todo lo relativo a las medidas cautelares que haya podido decretar un tribunal judicial. Así como ocurre en la jurisdicción ordinaria, la ley de arbitraje permite medidas cautelares, y esas medidas cautelares se pueden solicitar antes o después de iniciado el proceso, como ocurre en la instancia ordinaria. Si se solicita la medida cautelar antes de la constitución del tribunal arbitral, esa medida cautelar se pide y se practica generalmente ante la jurisdicción ordinaria. Una vez constituido el tribunal arbitral, dice la ley de arbitraje, el tribunal, obviamente que luego que se le notifica al juez de la causa que ha quedado constituido el tribunal arbitral, el juez que decretó la medida cautelar tiene que remitir el expediente al tribunal arbitral, y el tribunal arbitral toma mérito sobre esa medida. La puede levantar, la puede suspender, puede dejarla sin efecto, tiene la plenitud de la valoración. Y esa decisión que adopte el tribunal arbitral, repito, no es recurrible, no es objeto de incidentes, ni mucho menos de amparos de garantías constitucionales. Dentro de ese contexto, el tribunal arbitral también tiene capacidad, repito, para decidir todo lo relativo a las pruebas. Me salté que el tribunal arbitral también tiene capacidad para decretar medidas cautelares, y a diferencia de la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción arbitral hay medidas conservatorias y de protección general, así que es mucho más amplio. Dado que el arbitraje descansa en una norma constitucional, pues sobra decir que el arbitraje es consistente con el debido proceso, garantiza el debido proceso de defensa de las partes. Así lo reconoce y lo demanda la ley de arbitraje, dado, insisto, en que el arbitraje descansa en una norma constitucional, el arbitraje no viola normas de orden o de interés público.
Y así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en un fallo del 15 de diciembre del 2010, en el que decía que el arbitraje dentro del concepto del orden público, las pretensiones que sean de libre disposición y no se encuentren especialmente tuteladas. Dice, el arbitraje dentro del concepto, sí, esa ya se las leí. ¿Cómo engarza entonces la jurisdicción arbitral y la aplicación de la ley arbitral a los fideicomisos y a las controversias que derivan de las relaciones fiduciarias? También en Panamá hay un antes y un después. El fideicomiso panameño deriva del fideicomiso anglosajón. Se adaptó en el año 1925. Panamá fue uno de los primeros países latinoamericanos que tuvo una ley de fideicomiso. Y la nuestra se basa, repito, en la ley anglosajona. Panamá tuvo la capacidad, nuestros legisladores, de amalgar una figura anglosajona a un sistema civilista romanista como el nuestro. En el año 41 se deroga la ley 9 de 1925, pero mantenía su texto casi que en su integridad. En el año 1984 se adopta la ley número 1. Esa ley, por la fecha, estaba arropada, estaba amparada por las normas constitucionales previas a la reforma del 2004, de manera tal que estaban las controversias supeditadas a las normas del Código de Procedimiento Civil en materia de arbitraje. Cuando se adopta el decreto ley número 5, las normas que regulaban el fideicomiso en materia de controversias estaban amparadas pues, por el decreto ley 5, pero sin el respaldo de las modificaciones constitucionales. Muy recientemente, el 10 de mayo, se adopta la ley número 21, que si bien no deroga la ley número 1 del 84, que es por la que más se conoce el fideicomiso acá en Panamá, introduce tal grado de modificaciones que podríamos decir que estamos frente a una nueva legislación arbitral. Dentro de ese contexto, la ley número 1 establecía que el fideicomiso, bueno, la ley número 1 establece que el fideicomiso es una relación contractual, es un acto jurídico que deriva de la voluntad de las partes. En virtud de que es un acto jurídico contractual, el contrato, la relación fiduciaria no tiene personería jurídica. La relación contractual se desarrolla en cabeza del fiduciario, que es quien recibe la propiedad de los bienes para ser administrados de conformidad con los términos del contrato. La ley 1 de 1984, y con esto termino, establecía que toda controversia que no tenga señalada en la ley un procedimiento especial será resuelta por los trámites del proceso sumario. Podrá establecerse, decía, en el instrumento de fideicomiso, que cualquier controversia que surja del fideicomiso será resuelta por los árbitros o arbitradores, así como el procedimiento a que ellos deban sujetarse. En caso de que no hubiera establecido tal procedimiento, se aplicarán las normas que al respecto contenga el Código Judicial. ¿Por qué? Porque esta ley número 1 de 1984 descansaba en las disposiciones procedimentales que en materia arbitral contemplaba el Código Judicial. Con la adopción del decreto ley número 5, que también estaba regido por las normas constitucionales antes de la modificación del 2004, hacía que si bien el contrato de fideicomiso que contemplara una cláusula arbitral para la solución de las controversias, pues estaba bajo el estigma, el ropaje procesalista que contemplaba el Código Judicial. La Ley 21, recientemente aprobada, introduce una modificación importante para adecuarla a la nueva realidad arbitral, la jurisdicción arbitral y la nueva Ley 135.
31. Y establece en su parte final, porque las primeras oraciones eran muy parecidas a la Ley 1. Y dice, en caso de que no hubiera establecido tal procedimiento, se aplicarán las normas que al respecto contengan las leyes aplicables. Es decir, la Ley 131 de 1994, perdón, de 2013, y ya con esto concluye diciéndole pues que cualquier controversia que derive de una relación fiduciaria se regirán por las diferentes modalidades de arbitraje que contempla la ley número 1. Se me pasaba a decirles que ustedes al final recibirán el desarrollo de mi presentación, un ensayo que preparé especialmente para ustedes, y ahí van a encontrar las diferencias entre el proceso arbitral y el proceso judicial, y con esto les agradezco